Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Como acostumbramos en la boda de nuestros hermanos compartir algo de la palabra. Si usted tiene su Biblia en su celular o si usted trajo su Biblia, nos gustaría que la pudiera abrir, que la pudiera leer. Había algo que Andrés nos decía en estos días, que él había escuchado una predicación de John Piper acerca de su matrimonio. Y John Piper decía que lo más importante de su boda no fue la decoración, lo más importante de su boda no fue la comida, sino lo más importante de su boda y lo que él más recuerda fue la palabra que se dio ese día. Y decía nuestro hermano que si hay algo que debe primar en medio de nosotros es la predicación de la gloriosa y eterna palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces con ese mismo espíritu la vamos a leer, la vamos a compartir. Queremos hablar algo que glorifique especialmente al Señor, que es el que instituyó esta sagrada institución que es la familia, algo que beneficie y haga el corazón de nuestros hermanos los novios, y también algo que sirva de reflexión para todos aquellos que han sido invitados hoy a este momento. Yo quisiera basar mi mensaje en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, verso 4, donde el autor dice lo siguiente: honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este es un pasaje que la Epístola a los Hebreos, pero aunque está ubicado al final, no que no se dé importancia. Es más, muchos comentaristas llegan a explicar que todo lo que viene hablando el autor durante los primeros 12 capítulos, al final, en el último capítulo, el autor quiere llevarlo a que eso se exprese de una manera práctica y viva en aquellos que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, en medio de todo esto aparece el matrimonio. Hay unas palabras bien interesantes que el autor dice que es el matrimonio sea honroso para todos nosotros, ¿no? El hermano William Hendricks, hablando de esto, un erudito muy conocido, llegaba a decir esto: es absolutamente pertinente cuando se dice que ninguna institución sobre la faz de la tierra es tan sagrada como la familia. Él dice, es tan básica que conforme a la atmósfera moral y religiosa de la familia, así será la iglesia, así será la nación y así será la sociedad. John Mackay dice, la vida en el hogar es una institución primaria y básica de la sociedad que exige un tratamiento sumamente especial. Y el autor de la Epístola a los Hebreos nos dice que el matrimonio debe ser considerado algo honroso, algo respetable, algo de mucho valor, y que deberíamos considerar nosotros. Entonces es bueno que consideremos en este pequeño momento la gloria del matrimonio y también su santidad, porque el mismo pasaje nos dice. Ahora, un autor muy conocido decía que si nosotros no conocemos un poco el contexto cuando se hablaron estas palabras, no vamos a entender un poco lo que nos está diciendo la palabra. En el ambiente judío del primer siglo, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, donde escribieron los apóstoles, el matrimonio había perdido totalmente su valor. Era muy fácil para la cultura judía de la época divorciarse. El hombre, principalmente el hombre, podía divorciarse por cualquier causa. La mujer no. La mujer, así estuviera casada con un leproso, o con un apóstata, o con un fornicario, ella no podía dar carta de divorcio. El hombre sí, por cualquier causa. Y en medio de ese ambiente cultural judío donde se menospreciaba tanto el matrimonio, el Señor es bastante adecuado para su época.
también se nos habla un poco de la cultura griega. Mira lo que decían los griegos acerca del matrimonio, y eso nos va a resaltar un poco las palabras del autor a Hebreos. Por ejemplo, Demóstenes, un famoso historiador, importante político griego del siglo IV antes de Cristo, él decía, es lo que él decía: tenemos mujeres de la vida alegres para el placer, concubinas para la satisfacción diaria y esposas con el propósito de tener hijos legítimos. Estos eran los reggaetoneros de la época. Pensaban que podían tener muchas mujeres para muchas cosas y una para tener hijos y que estos hijos fueran legítimos. Jenofonte, otro historiador del V siglo, un griego, él decía esto: la finalidad de las mujeres es para ver poco, oír poco y preguntar lo mínimo posible. Los griegos comúnmente se esperaban que las mujeres solo cuidaran la casa y tuvieran los hijos mientras ellos disfrutaban fuera del hogar. En Grecia ni siquiera había un proceso para el divorcio. El divorcio era algo que se podía hacer de cualquier manera. Era simplemente un capricho personal, y la vida familiar de estas culturas estaba totalmente en vía de extinción. La fidelidad conyugal no existía. Ahora, en la cultura romana del primer siglo se dice lo siguiente. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque yo, conociendo un poco la cultura de la época, yo voy a entender lo que está diciendo la palabra. Mira lo que dice Seneca, que es un historiador romano. En esta época se dice que las mujeres contaban, o los hombres contaban los años según los nombres de los cónsules. Pero Seneca, hablando de algunas mujeres de Roma, él decía esto: las mujeres databan sus años con los nombres de sus maridos. Dice otro historiador, el poeta romano Marcial, se nos habla de que una mujer tuvo 10 maridos. Juvenal nos habla de que una tuvo 8 maridos en 5 años. Jerónimo, otro historiador romano, nos dice que había una mujer que tenía 23 maridos. Era el Amparo Grisales y las actrices de la época. No había valor por el matrimonio. El divorcio era común, la infidelidad era común, la homosexualidad era común, y todas estas cosas que destruyen lo sagrado y la honra de esta sublime unión se habían perdido para la primera generación. Ahora, si usted se pone a pensar, no es muy diferente en nuestra generación. El 50% de las personas que se unen en matrimonio en la ciudad de Bogotá se divorcia. La mayoría antes de los primeros 7 años. Y estadísticas son más asombrosas. Matrimonios que llevan más de 20 años están yendo también al divorcio civil. Tenemos países tan cercanos como Brasil, que ya pasó su tasa de divorcios del 53%. Y en medio de un contexto tan difícil y tan hostil para una institución tan sagrada, vienen las palabras del autor de Hebreos: honroso sea el matrimonio para todos. Ahora, esto es un mensaje revolucionario. Yo estoy seguro que Andrés y Alicia se encontraron con palabras como: ¿se van a casar? Mejor prueben y después miren a ver si se casan. Tan jóvenes casándose. Porque la cultura de nuestra época también es una cultura que ha perdido el valor y la solemnidad de este sagrado deber y sagrada institución que Dios estableció. Ahora, yo quiero leer otros pasajes, pero antes de leer otros pasajes, es importante que nosotros conozcamos la definición de ciertas palabras, porque a veces perdemos la gloria de los hechos porque no entendemos ni siquiera qué significan ciertas palabras que Dios nos dijo. El diccionario Noah Webster dice del honroso: mantener algo en un rango distinguido, respetarlo, considerarlo con aprecio.
Entonces el matrimonio es algo sumamente precioso para Dios, algo solemne, y así mismo deberíamos considerarlo nosotros. Dice Jesús, si usted tiene su Biblia, vaya conmigo, Marcos 10, verso 6, él habla de lo que es el matrimonio y vuelve a la misma idea que el autor de Hebreos. Dice, pero al principio de la creación, o sea, esto nos muestra que el matrimonio va mucho más allá de nuestra sociedad moderna, de nuestros países, de nuestras constituciones, sino que es una institución que Dios estableció desde el comienzo. ¿Con el fin de qué? La palabra matrimonio viene de una raíz latina que significa matriz, que generalmente está relacionada con el vientre de la mujer y está relacionada con la reproducción. O sea, el Señor creó el matrimonio con el fin de que los hombres pudieran reproducirse, con el fin de que los hombres pudieran procrearse y llenar toda la tierra. Y ese matrimonio que Dios instituyó, dice el Señor Jesús, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces aquí nos muestra el Señor que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. No dos hombres, no dos mujeres, no un hombre y dos mujeres, ni una mujer y dos hombres. Es la unión entre un hombre y una mujer. Y dice, ahora esto es muy importante, por eso resaltábamos un poco lo especial del matrimonio. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, ¿por qué decíamos que este matrimonio, porque el matrimonio es más especial y hay que darle un lugar honroso? Porque no existe ninguna otra relación donde se manifieste y donde se exprese tal unión como en el matrimonio. Tanto es que el mismo Jesús dice que ahora Andrés y ahora Alicia se desvinculan de su relacionamiento con sus padres, con sus familias, los dejan para asumir una relación sumamente especial. Ahora esta relación entre Andrés y Alicia y la relación matrimonial se pone por encima de cualquier otra relación. Sus amistades toman otro valor, aún sus vínculos familiares toman otro valor, porque ahora Dios les demanda que ellos se traten de una manera especial en relación a amor, a tiempo, a dedicación, a paciencia. Todo cambia. Ahora este vínculo es superior a otros relacionamientos que ellos tenían. Todo cambia. Los que nos hemos casado sabemos que todo cuando nos casamos cambia. La manera como invertíamos el dinero cambia. Las personas con las que pasábamos el tiempo cambian. Nuestro relacionamiento con nuestros papás cambia. ¿Por qué? Porque Dios nos concedió el privilegio del matrimonio. Y es una relación especial. Tanto que Jesús dice, y se unirán y serán una sola carne. En la misma idea del pasaje de Hebreos es el lecho sin mancilla. Y cuando usted mira la palabra griega del lecho, la palabra viene de una palabra que significa, o en el griego literalmente es koité, que ahí vienen otras palabras que nosotros sabemos que son ¿qué? La relación sexual. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio para que en ese vínculo exclusivo y único la pareja disfrute de la vida matrimonial, la vida marital. Y con nadie más se puede disfrutar eso sino con su esposa y con su esposo. Tanto es que podríamos decir, toda relación íntima, sexual, antes del matrimonio, fuera del matrimonio, son consideradas ¿qué? Ilegítimas y son consideradas pecado.
Pero ahora el Señor dice, dejará, ¿y qué dice ahí? Y se unirá. Y esa unión, como dice el pasaje de Hebreos, debe ser una unión sin mancilla, o sea, sin mancha. Entonces, ese matrimonio, además de vínculos sentimentales, además de vínculo económico y todo lo que les dijeron en la ceremonia civil, es también un vínculo sexual que solo se puede disfrutar en pareja y en matrimonio. Decía un hermano, este vínculo es tan glorioso que Pablo en la epístola a los Efesios escoge este vínculo para representar el misterio del relacionamiento de Cristo con su iglesia. Y ahora nuestros matrimonios y este matrimonio representa tal vínculo. Qué misterio solemne que Dios quiso establecer el matrimonio para representar cosas gloriosas. Ahora, yo quiero que usted vaya a 1 Corintios 7, verso 3. Quiero leer unas palabras que Pablo habla a los esposos cristianos. En la iglesia de Corintio teníamos dos problemas. Por un lado teníamos el problema de que había muchos pecados de fornicación, tantos unos muy serios ahí en el capítulo 5. Pero también teníamos una tendencia bastante religiosa de pensar que la misma relación sexual y el mismo matrimonio era considerado malo. Llegó a pensarse que era mejor no casarse. Y Pablo está tratando esos dos problemas porque parece ser que el diablo juega con el hombre de dos maneras. Por un lado lo estimula que él actúe desenfrenadamente en sus pasiones, pero por otro lado también lo lleva a cohibirse y a reprimirse de aquellas cosas que Dios creó e hizo buenas. Y Pablo está tratando en su epístola sus extremos, el extremo del hedonismo y el extremo de la religiosidad. Y dice Pablo ahí en el verso 3, si usted tiene su Biblia, 1 Corintios 7, verso 3, dice, el marido, esto solo lo puede hacer el marido, esto no lo puede hacer el soltero. El soltero no tiene derecho ni el permiso de Dios de hacer lo que vamos a leer. Dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mire, nos habían enseñado que la sexualidad es pecado, porque la gente piensa que cuando los cristianos hablan de sexualidad eso es pecado. Pecado fuera del matrimonio. Pero en el matrimonio es pecado no hacerlo. Un hermano decía lo siguiente, antes del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio, cuando ya son casados, es pecado. No hacerlo dentro del matrimonio es pecado también. Porque esa unión de ese hombre y de esa mujer tan íntima debe ser cuidada, debe ser cultivada, debe ser guardada. Porque los matrimonios no son malos, el problema es que tiene muchos enemigos. Y cuando una pareja no se entrega en espíritu, en alma y en cuerpo plenamente por el otro, eso abre una puerta. ¿La puerta de qué? Dice Pablo más adelante. De la tentación. Sin justificar, no queremos justificar. ¿Cuántos hombres caen en inmoralidad sexual porque su esposa es fría? Porque su esposa no se cuida en la comida, no se cuida en su vestir, no se cuida en arreglarse. Y el hombre es 100% visual. Ahora, ¿cuántas mujeres sufren porque el hombre no cultiva esa relación de amistad, de compañerismo, de cuidado, de ternura que prepara el camino para todas las cosas buenas? Pues nosotros como cristianos debemos considerar esto con honra, con santidad y cuidarlo porque es un deber sagrado
hasta que nos encontremos con la muerte o con la segunda venida del Señor. ¿Sí? Esto no tiene caducidad. El Señor dijo hasta que la muerte los separe. Y lo que unió Dios, el hombre no lo puede separar. Y cuando el hombre lo separa, está peleando contra Dios y contra su diseño. Y las consecuencias van a venir. Tristeza, lágrimas, niños criados por uno de sus dos padres en inestabilidad. Decían, la gran alta tasa de drogadicción, de delincuentes, de homosexualismo, son fruto de un hogar inestable o de padres divorciados. Por eso Dios sabe que lo mejor para una iglesia, para una sociedad, para una nación, es conservar en integridad la familia. Nada afecta más la vida de una persona que su familia. Hicieron un estudio en Estados Unidos, gastaron millones de dólares en las mejores universidades y la conclusión es que aunque cambiemos todo el sistema educativo, todos los profesores, pongamos mejor presupuesto en la universidad, no va a afectar a los jóvenes porque el mayor ente que afecta la vida de una persona es su familia. Usted como papá, usted como mamá, afecta la vida de sus hijos profundamente. Por eso debemos tratar esto con valor. Por eso debemos tratar esto con honra. Por eso debemos tratar esto con santidad. Hermanos, ustedes se casan y no es un juego. Es una decisión seria delante del Señor. Es una decisión que usted no se puede arrepentir para tomar otra. Es una decisión para toda la vida. Para bien o a veces para mal. Qué asunto serio, ¿no? Para nuestros hermanos y para los que los que llevamos años de casados y para nuestros jóvenes que quieren casarse. Entonces dice Pablo que no deben ¿qué? Negarse. Decía el hermano Hernández Díaz López, el chantaje en el matrimonio por uno de los dos en relación a lo sexual es un pecado porque la Biblia le manda que no se nieguen el uno al otro. Ni el marido tiene poder sobre su cuerpo ni la mujer. Tenemos pasajes como Proverbios que dicen, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Qué bueno es podernos haber apartado, haber conocido a nuestra esposa y qué bueno ahora es poder disfrutar de las caricias, del cuidado, de los besos de nuestra esposa. Dice Dios, eso sea bendito, eso sea bendecido, eso sea hecho con amor, con deseo, con gozo. Para eso Dios lo hizo. Ahora nosotros podemos decir, yo me acuerdo cuando yo me casé y los hermanos me decían, después de este momento, hermano, vaya, disfrute. Yo no entendía. Pero eso es lo que Dios dice, sea bendito. Qué bueno que Dios nos permita disfrutar de todas aquellas cosas que Él creó en santidad y en amor. Porque la vida matrimonial, la vida sexual, es algo precioso mientras se mantenga en los límites matrimoniales. Cuando se sale de ahí solo trae tristeza, solo trae vergüenza y solo trae dolor. Sea a los 13 años o sea a los 50 años. Si usted camina fuera del mandamiento de Dios, lo único que usted traerá para usted es vergüenza, tristeza y dolor. Pero también podemos decir, si usted camina bajo la voluntad de Dios, lo que le espera es ¿qué? Gozo, paz, alegría. Yo creo que pocas cosas nos llenan de tanta alegría como ver dos jóvenes que se guardaron en santidad, que se conservaron en pureza, que se apartaron hasta este día.
Personas así disfrutarán la bendición de Dios. Personas así disfrutarán el gozo de Dios. Personas así disfrutarán las recompensas de la vida. Personas así les mostrarán a las demás personas que se puede llegar al matrimonio virgen, que se puede llegar al matrimonio santo, que se puede ser fiel a la esposa, que se pueden guardar en santidad, aunque este mundo lo vea como algo tonto e inútil. Pero Dios no. Y las recompensas gloriosas para nuestra vida y nuestra alma son muchas. Si usted está casado, hermano, conserve su matrimonio en santidad. Disfrute a su esposa, disfrute su tiempo con ella, ámela. Si usted está casada, hermana, disfrute a su esposo, ámelo, entrégueselo por él. Si usted es joven y no se ha casado, espere en Dios, guárdese en santidad, que la bienaventuranza, el amor y el cuidado de Dios viene para aquellos que se guardan y le honran. En estos días que estuvimos en el Chaguar de nuestros hermanos, era sorprendente escuchar cómo pasaba hermano tras hermano y decía, nosotros podemos dar testimonio de cómo estos jóvenes se guardaron. Nosotros podemos dar testimonio de cómo estos jóvenes se apartaron para el Señor. Qué bendición, ¿no? Familias que seguramente harán diferencia en medio de una generación que carece de la voluntad de Dios, que carece de la verdad de Dios, que carece de lo bueno. Y nos alegra. ¿Ustedes no se sienten alegres? Dice la palabra, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Yo podría decir con toda certeza que de las cosas que más disfruto en mi vida es estar al lado de mi esposa, hablar con ella, abrazarla a ella, besarla a ella. Nada, ni viajar, ni el dinero, ni cualquier otra cosa. Porque aunque usted tuviera dinero, carro, casa, si usted tiene un hogar miserable, usted va a ser miserable. Pero la bendición de un buen matrimonio, como dice Proverbios, aunque sea comiendo un plato de verduras, no se compara con nada. Ámense, disfrútense, vivan el uno para el otro. Ese es un mandamiento de Dios. Qué mandamiento tan bueno, hermanos. ¿Qué tal Dios nos dijera, ódiense, peléense? No, Dios nos dice lo bueno. Dios siempre quiere ¿qué? Lo bueno para nosotros. Yo no creo que exista aquí una mujer que diga, yo no quiero un hombre que me ame. Yo quiero un hombre cruel, guache, que se meta con cuanta mujer encuentre por ahí. A ver, levante la mujer que quiera eso para su vida. No existe. O el hombre que diga, no, yo quiero una mujer que con cuanto hombre vea se vaya. No. Todos tenemos la necesidad de ser amados y el deseo de ser amados. Ahora, la fuente no somos nosotros. La fuente es ¿qué? Dios, porque la Biblia dice, Dios es amor. Por eso, aunque hay personas que tienen la mejor intención de serle fiel a su esposa, al venir la tentación ellos tienen que ceder. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor de Dios. No es suficiente la voluntad humana. No son suficientes nuestros buenos planes o buenos deseos. ¿O quién de ese 53% en Brasil se casa diciendo, me voy a separar y en los primeros 3 años? Si es que a uno le dicen en la notaría, mire, divorciarse es más caro que casarse, piénselo. Nadie se cansa pensando en divorciarse. Pero la voluntad humana, los deseos nuestros no son suficientes. Jesús dijo un día, alejados de mí nada
podéis hacer. ¿Por qué entonces tanto fracaso en nuestra sociedad en todos los aspectos? Porque es una sociedad que está lejos de Jesús, lejos de la palabra de Jesús, lejos de la autoridad y del señorío de Jesús, lejos de la comunión con Jesús, aunque tengan una religión a la que vayan todos los domingos. No hay una vida con Jesús. Y como no hay una vida con Jesús, se viven las trágicas y tristes consecuencias. Ahora, lo que estamos diciendo no es una terrible sentencia. Si usted está lejos de Jesús, vuelva hacia Jesús. Él murió por usted y derramó en la cruz la más grande muestra de amor, para que usted pueda conocer ese glorioso amor y pueda amar verdaderamente a su esposa, pueda amar verdaderamente a sus hijos, pueda encontrar paz, tranquilidad en su trabajo y pueda entender por qué está en este mundo. Usted no es un mosco, una cucaracha que aparece, las pichan y desapareció. Dios nos creó con un propósito glorioso. Y a veces llevamos años luchando con ese propósito y aún Dios nos trae un matrimonio para recordarnos que nuestros problemas es porque estamos lejos de Él. Y que si buscamos a su Hijo, el único y gran mediador, podemos acercarnos a Él. Si usted le buscare hoy, si usted buscara invocar el nombre de Jesús hoy, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cuántos de los que estamos acá decíamos antes y después? ¿Cómo me cambió la vida cuando entregué mi vida a Jesús? No solo mi vida, cómo cambió mi matrimonio, cómo cambió mi corazón, cómo cambió toda mi relación con mis hijos. Todo lo que hacía fue una mudanza total. Porque como decía Agustín de Hipona, nosotros tenemos un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar, porque ese vacío fue creado con el tamaño de Dios. Solo su espíritu, solo su gracia, solo su vida puede llenarlo. Vuélvase a Jesús. Entréguele su vida a Jesús y las cosas van a cambiar. Comenzamos leyendo el pasaje: honroso sea el matrimonio para todos y el lecho sin mancilla. Pero, ese pasaje tiene un pero muy serio, hermanos. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, una persona cree que se puede burlar de Dios, que se puede burlar de la institución que Dios estableció, aunque se puede burlar de su cónyuge y de sus hijos, de su familia, pero de Dios no se va a burlar. Usted tiene que saber que algún día va a estar cara a cara con Dios y Dios le va a pedir cuentas por lo que usted hizo. Usted se puede burlar de todos, pero de Dios no. Viene el día que Dios va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y dice otro pasaje: los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. El matrimonio es algo sagrado, que Dios lo blindó con su palabra para que nosotros lo respetemos, porque es la institución que Él creó para que su criatura pudiera prosperar en esta tierra. Ahora, esa palabra, el lecho sea sin mancilla. Cuiden de traer algo a su matrimonio que contamine su matrimonio. Una noticia hace un tiempo de la ciudad de Nueva York: hubo un caos en la recogida de basuras y un hombre tenía un montón de basura y no le recogían la basura. Entonces el hombre pensó: voy a hacer algo. Entonces dice que él empacó toda la basura que tenía en una bolsa de regalo y la puso en la mitad de la calle, y pasaban los carros, paraban y veían la basura y... ¿quién será? Que era un regalo, ¿no? Estaba envuelto en regalo. Veían el regalo y no sabían qué hacer, hasta que un valiente se animó astutamente, paró el carro, cogió el regalo y se lo echó encima del baúl y se fue. Hay cosas que aparentemente son regalos y son basura. Cuiden su matrimonio. Hay muchos matrimonios que se pierden porque los hombres traen a su matrimonio cosas inmundas, cosas sucias, y eso destruye. A veces vienen en paquete de regalo, pero es inmundicia. Cuidémonos de todo lo que daña el matrimonio. Cuiden sus pensamientos. Cuídense de personas que contaminen su matrimonio. Ámense y guarden lo que Dios
ha establecido. Como decíamos en una parte, el matrimonio es un reflejo de Cristo y de la iglesia. Que el Señor nos permita ser buenos testigos de esa realidad en nuestro diario vivir. Y se lo permita a nuestros hermanos. Amén. Vamos a invitar a Andrés y a Alicia, que tomaron la decisión de casarse delante de Dios, delante de los hombres, su familia, la iglesia, y vamos a escuchar los votos que cada uno de ellos tiene preparados. Amén.